Congresista Montoya, usted nuevamente en sus redes sociales, y me parece valioso, ha lamentado las pérdidas humanas y las lesiones graves que han dejado los enfrentamientos de esta última semana. Sin embargo, no entiendo cómo se condice eso con el proyecto de ley que ha presentado usted para eliminar el principio de proporcionalidad para que los policías disparen contra protestantes cuando los superen en números y realicen acciones violentas. ¿Desde cuándo en democracia la policía tiene que disparar a la población? La policía tiene que detener a los delincuentes. La policía tiene que proteger la vida de los ciudadanos y la de ellos. Tiene que proteger los activos críticos, proteger la propiedad privada y propiedad pública. ¿Con armas de fuego? Todos los países tienen ese sistema. Nadie puede enfrentarse a una turba en condiciones de inferioridad. ¿Con armas de fuego, congresista Montoya? A una manifestación buscando ser proporcionales a ellos, porque eso no funciona. Sería una locura. No se puede hacer, no se puede mandar a la muerte a la gente. Se tiene que evitar el problema y la capacidad disuasiva de las normas que se dan debe hacer que la población se aleje de ese tema y evite llegar a esa situación de conflicto. Pero hoy mismo el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quien entiendo usted no se quiso reunir, ha planteado y le ha dicho al Estado: oye, ustedes tienen tratados firmados donde se habla de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Es decir, un Estado democrático no le puede pedir a su policía que dispare. Yo le diría que haría yo exactamente lo que hace Estados Unidos, que es la democracia más grande del mundo. Pondría la misma norma de ellos, que son mucho más fuertes que esa que le está mencionando usted ahora. O sea, no se puede obligar a nadie a que vaya a poner orden a la ciudad o en una turba en inferioridad de condiciones. No tiene lógica, y así estaban nuestras normas. Una proporcionalidad mal entendida. No se puede trabajar de esa forma. Si queremos tener paz y quietud en la ciudad, trabajemos como corresponde. Toda la inseguridad ciudadana se determinará cuando la policía pueda hacer uso de su fuerza. Cuando el Estado no puede hacer uso de su fuerza, se convierte en la violencia del que ataca. Y lo que se aprecia es la violencia del asaltante, la violencia del delincuente, la violencia del que se levanta contra la sociedad. Eso es lo que se aprecia cuando el Estado no aplica la fuerza que debe aplicar para controlarla. Congresista Montoya. Y en estas situaciones tiene que hacerse y la policía debe estar protegida con una norma. Congresista Montoya, siempre por supuesto conversando con todo respeto, pero si con proporcionalidad tenemos casi 50 muertos, ¿se imagina usted sin proporcionalidad cuántos muertos vamos a tener? Posiblemente ninguno. ¿Ah, sí? Porque la gente sabría qué se tiene. Ahora la gente esperaba de que no sucediera nada. Y la policía tenía que defenderse si no los matan a ellos, ¿no? Congresista Montoya, Montoya, iban a poder defender. Los 10 muertos de Ayacucho fueron por impacto. Están en obligación de hacerla. Los 10 muertos de Ayacucho murieron por impacto de bala. Los muertos en Juliaca mueren por impacto de bala. Es decir, lo que quiero decirle... Hay que analizar de dónde vienen esos tiros antes de poder dar una opinión definitiva. No, tomo la información de la Fiscalía, no es una opinión. No son de la policía. Ahí están las videos denuncias de donde ley. Sale que una persona dispara en la cabeza a un grupo de personas, le cae uno en la cabeza y lo mata. Y no era un policía, era un manifestante que estaba callado y puesto en una esquina. Ese video ha salido hace 2 días. Y así como ese hay otros. O sea, primero hay que investigar de dónde salen los tiros y cómo ha sido la muerte. Hay que individualizarla. La Fiscalía tiene un gran trabajo que hacer para poder salir de dudas y saber a quién hacer responsable del tema. De acuerdo, pero esa labor de la Fiscalía tiene que ver con el trabajo personalísimo ligado a las responsabilidades penales. Pero ¿cuál es la responsabilidad política cuando tiene 50 muertos delante? En el año 81 el ministro de la Jara, ministro de Interior, un solo muerto en Cusco y renunció al cargo. Han pasado 30 años, tenemos 40, 50 muertos delante nuestro y parece ser poco relevante en términos de responsabilidad política. Quería su reflexión al respecto. Este gobierno ha tomado el problema con el país incendiado. O sea, no es que mientras estuvo en el poder sucedió esto, no. Estaban tomando el poder, no habían nombrado ni siquiera los ministros y ya tenían líos en todas partes, generados por Castillo y su gente. Y de ahí han tenido que tomar el buen tino de tomar las decisiones adecuadas para que las fuerzas pudieran funcionar, la policía y la Fuerza Armada pudieran funcionar y dar el estado de emergencia o lo que corresponda. Correcto. O sea, su responsabilidad es relativa en este caso, no es como la de uno que hubiera estado en el gobierno y durante su gobierno se hubieran presentado las cosas, ahí la responsabilidad es directa.